Bien, hermanos, pues quiero grabar esta prácticamente charla. Estaba supuesto a darla hoy en una parroquia a un grupo, pero me cancelaron. Entonces, cuando la había preparado, siempre sentí el hecho de que es uno de los temas que sé que les va a ayudar bastante, o espero que les pueda ayudar bastante, dado que es algo muy particular en la estructura de nuestros ministerios o de nuestros grupos. ¿A qué me refiero? Me refiero a un tema que toque algunas, porque podría ampliar mucho al respecto, pero algunas de las tentaciones, algunos de los ataques que los enemigos del alma, que sabemos que es mundo, demonio y carne, hacen después de una conversión, y más estrictamente hablando de un retiro de iniciación. Entonces, que es propiamente a un grupo que iba a hablar, que acaban de hacer un retiro propiamente de iniciación, que están comenzando de alguna manera en un arranque de conversión. Entonces quiero, a ver si me alcanza la luz, poder hacer este video en donde podamos discernir un poquito y espero les pueda ayudar. Para comenzar, si tú eres un hermano que acaba de hacer su retiro de iniciación, de conversión, yo lo primero que te recomiendo, lo que siempre recomiendo en casi cada charla, es cuando asistas a tu iglesia, independientemente del que vaya a hablar en tu grupo, etcétera, diferente en misa, la misa es otra cosa, ¿eh? Estoy hablando de ministerios, de grupos, de reuniones, de asambleas de oración, etcétera. Siempre trae un cuaderno. Yo te recomiendo que lo reserves ese cuaderno solamente, que sea un cuaderno de iglesia, y siempre tomes notas. Esas notas, cuando vayas delante del Santísimo, cuando te pongas en oración, repásalas y conviértelas en oración. Eso te va a ayudar mucho en tu proceso de conversión que estás iniciando. Ahora bien, voy a explicarte. Yo sé que muchos de los más iniciados, pues esta charla les quedará de sobra, ¿verdad? Les quedará guanga, diríamos en México. Pero evidentemente el contexto, repito, a quien les iba a hablar y que es mi propósito hablarles a través de este video, es a aquellos que acaban de salir de un retiro, que han experimentado una conversión, un toque del Señor. Bien, el tema es ataques de los enemigos del alma después de una conversión. Ya los mencioné, mundo y demonio y carne. Pero como estás iniciando, quizá el que te familiarices un poquito más es el demonio, pero esto del mundo y la carne, bueno, el mundo hay que dejarlo claro, no es el planeta, al menos en este sentido, de enemigo del alma, de tu alma. El mundo es enemigo, pero no el mundo como planeta, sino es esa tendencia que va en contra del orden de Dios. Es una tendencia, ni siquiera personas. Hay personas que se adhieren a los principios del mundo, pero es esa tendencia que siempre anda peleando contra el orden de Dios, ¿verdad? El demonio, pues yo creo que no necesita presentación, es el principal de los ángeles caídos, cayeron varios, ¿verdad? Pero el principal, Satanás, el demonio, es un ángel caído, y la carne es mi naturaleza humana herida. A consecuencia del pecado original, nuestra naturaleza humana quedó herida. ¿Qué significa esto? No voy a dar un tema totalmente pero para más o menos que te orientes. Es esto de que muchas veces nuestras pasiones, que no son malas, se desordenan. Entonces, ¿te gusta mucho el chocolate? Es un placer. Malo, no. Pero cuando no tienes ordenadas tus pasiones de acuerdo a la razón, y la razón obedeciendo a Dios, entonces es ahí donde comes chocolate hasta que te pegue diabetes. No sabes cuánto es lo suficiente, ¿verdad? Igual con tus impulsos sexuales, etcétera, ¿verdad? Todas estas cuestiones es porque nuestra naturaleza quedó herida a través del pecado original, ¿verdad? San Pablo lo dice: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer, desdichado de mí. Pues es esta concupiscencia, es una palabrita que te la puedes ir aprendiendo. La concupiscencia es nuestra inclinación al pecado. Entonces, pues de estos tres enemigos, déjame te digo que el peor
es exactamente la carne. Muchas veces se cree que es el demonio, y no. Porque el mundo y el demonio son enemigos externos. El mundo es externo porque es el ambiente que va en contra del orden de Dios. El demonio es un ente, una persona externa, pero la carne la llevas las 24 horas. Entonces es por eso que necesitamos ser personas de oración, personas eucarísticas, etcétera, y tantos otros recursos que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos ofrece para poder dar la batalla contra el enemigo del alma llamada carne, contra los tres, pero principalmente con la carne, que la llevamos las 24 horas. Ahora bien, voy a tocar muy por encimita, pueden ser muchos ataques, pero voy a dar nada más un ataque por enemigo, que te pueda orientar después de haber hecho este encuentro con el Señor, este retiro de iniciación, que te pueda orientar a lo que se te va a presentar. A ver, el primer ataque lo voy a poner para el mundo. El ataque del mundo se va a llamar humillación. Humillación. No faltará quien te empiece a decir mocho, cucaracha de la iglesia. Los colombianos tienen otros términos más fuertes, lamecamándulas, o sea, lame rosarios. Andas abajo de las sotanas de los curas. No va a faltar quien se burle, quien te humille por este paso que has dado a través de este retiro que has hecho de iniciación o de conversión. ¿Cuál es la solución ante estos ataques que va a hacer el mundo por medio de un ambiente que afecta a tus amistades, que afecta a tus familiares inclusive, que afecta a la gente con la que trabajas en tu empleo, que están gobernados por el mundo y que se encargarán, a veces inclusive no tan intencionalmente con maldad, sino simplemente fruto de la ignorancia de estar al servicio del mundo, te harán la vida de cuadritos de alguna manera para terminar humillándote por la decisión que acabas de hacer. En este sentido, ¿qué solución te ofrezco? Bueno, te voy a citar básicamente 3 personas que te pueden orientar para dar la pelea contra el ataque del mundo en su categoría de humillación. El Papa Francisco dice que una cosa que ayuda mucho es siempre recordar por qué y de dónde te sacó el Señor. De hecho, creo que fue en Bolivia, a los religiosos les dice: espérense, que no se les suban los humos. Recuérdense que como David lo sacó de atrás del rebaño. El rey David es el máximo rey que ha tenido el pueblo de Israel, con todas sus metidas de patas, metidotas que dio, pero finalmente hay que decir que ha sido el mejor, que fue el mejor rey del pueblo de Israel. Digo, por algo todavía la bandera de Israel tiene su estrella, la estrella de David. Pero en medio de esa grandeza, pues hay que ver cómo inició David. Atrás del rebaño fue el profeta a encontrarlo. Entonces, cuando te vengan las humillaciones del mundo, tú te tienes que recordar de decir: precisamente en este retiro de iniciación, el Señor me acaba de sacar de mi miseria, de mi pequeñez, de una vida desordenada. No era prácticamente nadie como estaba viviendo, y el Señor me miró con misericordia. Y con eso es una solución. ¿Por qué? Porque sin justificar las humillaciones y los ataques que te vaya a hacer el mundo, puedes empezar a mirar con un poco de misericordia a aquellas personas embrutecidas por ese ambiente del mundo que provocan que te estén atacando. Y te puedes recordar cuando tú estabas también gobernado por el mundo. Y que el Señor, a través del retiro que hiciste o de la experiencia que tuviste, te miró con misericordia. Desde detrás del rebaño puso los ojos en ti.
Y antes de querer atacar a esos, quizás hasta se te viene en la memoria decir, pues mira, si te están atacando los del trabajo, sin empezar a agarrar a bibliazos, porque pues estoy empezando, no sé ni siquiera muchas cuestiones de Biblia, no sé muchas cosas, ¿va? Entonces, pues preparado como para anunciar con la boca no tengo, pero con mi testimonio voy a irles evangelizando a estos que ahora me están humillando. Recuerda de dónde te sacó el Señor, y esto manténlo siempre, porque hay personas que ya tienen años, décadas en la iglesia y no son personas malas, pero por haberse olvidado de dónde les sacó el Señor, les puede llegar un tipo de arrogancia espiritual. Fíjate, David, como saben, entre las metidotas de pata que dio, pues se metió con la mujer de otro. A ese otro literalmente lo mandó a matar prácticamente. O sea, hizo cosas graves. Y hay una parte en la Biblia en donde la gente lo empieza a maltratar a David tiempo después, ¿verdad? A maltratar, a ofender, a agredir verbalmente. Y los siervos del rey, David, quieren hacer algo y David les dice, no lo hagan. O sea, que esto me sirva para mi purificación. Que esto me sirva de alguna manera también para yo poder pagar los platos rotos. Aquel salmo precioso que David escribió precisamente a raíz de su metida de pata. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Lava mi pecado, etcétera, etcétera. Precisamente porque el Señor te tocó con misericordia en este retiro o en esta experiencia de iniciación, cuando te vengan los ataques del mundo, no te entristezcas, mucho menos te llenes de ira. Recuerda de dónde te sacó el Señor y seguramente el Señor te pondrá en tu cabeza, mira, en este momento calla y ofréceme esta humillación. O pon la otra mejilla. O hazle un servicio a esta persona, etcétera. Y como tú te sabes deudor, porque tú no merecías que el Señor te tocara en el retiro, porque no te merecías que el Señor te mirara con misericordia, pues tienes un poquito de humildad de decir, Señor, es lo menos que puedo hacer en este momento. Ahora bien, con esto de poner la otra mejilla, quiero explicarlo así muy brevemente. Evidentemente, tienes que entender que no te tienes que dar la víctima. Muchas de las humillaciones que vas a pasar son cuentas que tenías y que tienes que pagar. Es decir, no es que estés poniendo la otra mejilla por aspecto de virtud, sino por responsabilidad. Pero como ahora te ha tocado el Señor, tú dices, pues sí, voy a pagar el plato. Porque antes de que tocara el Señor, por lo general, las embarradas que tú has hecho, siempre veías la culpa del otro y veías cómo justificar, pero yo no lo hice con voluntad, etcétera. Ahora que estás tocado por el Señor, tú dices, bueno, lo mínimo que tengo que hacer es de que, pues, como dicen los cholos, aguantar vara. Hacerme hombrecito o mujercita y saber que muchas de las humillaciones que voy a tener son cuentas que yo tengo que pagar. Y voy a ser responsable y no me voy a poner de víctima, sino intentaré pagar mis deudas de antes de encontrar al Señor. Ahora bien, si las humillaciones vienen por calumnias, por mentiras, por injusticia, por cosas que tú no hiciste, pues en ese sentido, alégrate, dice el Señor, cuando te ataquen por causa de Él. Entonces, si te dicen, ay, no me salgas de mojigato, te empiezan, se te van a venir de todos colores y sabores, pero el propósito es humillarte.
Y si te están humillando ahora en una cuestión que no cometiste nada, ahí no tienes, vamos a decir, una deuda, alégrate, porque tenlo por seguro que te están humillando por el Señor. Y si te humillan por el Señor, es una tremenda alegría. Ahora bien, te digo, después, cuando vayas avanzando, sí, dale un poco más al discernimiento de esto de poner la otra mejilla. Porque a Jesús, en el Sanedrín, a un siervo del Sanedrín le golpeó cuando dijo la verdad, no la aguantó, y Jesús no puso la otra mejilla. Jesús le dice al soldado, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Ah, Jesús, no estás obedeciendo lo que tú dijiste. No, Jesús después no se pone la otra mejilla, se deja desbaratar por los romanos en la flagelación. ¿De qué depende? Depende de que cuando te pegan, tú tienes dos tipos de reacciones. O sea, el que te pega sabe que vas a tener dos tipos de reacciones. O le devuelves el golpe o sales corriendo de miedo. Pero lo lógico no es que le pongas la otra mejilla. Entonces, si la otra persona te quiere humillar, te quiere hacer daño, y ve que no le regresas el mal, pero tampoco que corres de miedo, sino antes bien le pones la otra mejilla, eso le puede sacudir su conciencia y puede ser su iniciación, su conversión. Su conversión. Pero hay que saber que hay personas que ya por enfermedad mental o por enfermedad espiritual, que están cegados del pecado, te pegan y le ponen la otra mejilla y te van a dar 2, y te van a dar 3, y 4, y 5, y no les va a remorder en absoluto la conciencia. En esos casos, evidentemente, no hay que poner la otra mejilla. Hay que encontrar con discernimiento otra forma, porque la clave siempre es estar viendo la salvación del otro. Que nosotros seamos un puente entre esta persona y Dios, que quiere que todos se salven. Segunda persona que te puede ayudar para este ataque del mundo, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, en su tratado de la preparación a la muerte, le llega a decir al Señor, casi con lágrimas, le dice: Señor, todavía me recuerdo cuántas noches yo me acosté en pecado, y solo recordarlo me enternece la misericordia y la paciencia que me has tenido, porque de haber muerto alguna de estas noches, yo estaba condenado. Y tú sabías, Señor, que si hoy tú me llamabas en alguna de esas noches, yo estaba condenado, y tuviste la paciencia de esperar hasta este encuentro que tengo contigo. Eso te va a ayudar muchísimo también contra los ataques del mundo, que puedan ser más o menos fuertes, pero son duros. Digo, a nadie le gusta que lo estén humillando, pero te puedes recordar: Señor, pero al fin y al cabo, esto, comparado con las noches que me he acostado en pecado mortal sin conocerte, pues mejor me enfoco en la paciencia y la misericordia que me has tenido. Santa Teresa del Niño Jesús. Ella escribió una oración que te la digo y que te va a ayudar muchísimo. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo, revestido de la forma y de la naturaleza de esclavo, te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro. De hecho, déjeme frenar aquí. Hay una frase que me encanta de San Juan de Ávila que dice: si nuestro Señor, perfecto, la segunda persona de la Trinidad, se regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Hombre, si el que es perfecto, inclusive unos descarados blasfemos le dijeron que los milagros los hacía con poder de Satanás, ¿qué no van a decir de ti, compadre?
Y en este sentido espero que el retiro que hayas hecho te avisaran de este tipo de cosas, porque ya hay retiros que sí tienen una experiencia fuerte y que te ayuda, pero al fin y al cabo es una oración medio enmielada y que no te dicen lo que se te viene. Si al Señor, que es perfecto, lo crucificaron y regresó al cielo herido y llagado, vamos a ir los siervos que tenemos cola de sobra que nos pisen, vestidos y perfumaditos y arregladitos y bañaditos. Entonces dice Teresa el Niño Jesús, palabras que pronunciaste, entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Quiero abajarme con humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanas. Ella era religiosa, sin contradecirles en nada y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo, obedeciste no solo a la Virgen Santísima y a San José, sino hasta tus mismos verdugos. Y ahora te veo colmar en la hostia la medida de tus anonadamientos. Qué humildad la tuya, Rey de la Gloria, al someterte a todos tus sacerdotes sin hacer alguna distinción entre los que te aman y los que por desgracia son tibios o fríos en tu servicio. A su llamada tú bajas del cielo. Pueden adelantar o retrasar la hora del santo sacrificio, de la misa, pero que tú estás siempre pronto a su voz. Qué manso y humilde de corazón me pareces, amor mío, bajo el velo de la blanca hostia. Para enseñarme la humildad ya no puedes abajarte más. Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Voy a parar aquí un poquito de la oración. Aquí la clave. Cuando el mundo te quiera humillar, que ya te encuentre humillado delante de Dios. Porque el problema es que cuando te humillan y no estás humillado ante Dios, esa humillación te pega en el ego y te duele. Digo que es normal, estás comenzando. Y esto es un proceso para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, recuérdate que la clave, vamos a ponerlo de una manera más sencilla, para vencer las humillaciones del mundo, antes de que lleguen, que te encuentren humillado delante de Dios. Y así te va a hacer los mandados ese tipo de humillaciones. Termino con la parte de la oración de Teresa del Niño Jesús. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Paro aquí. Esto, en mi experiencia como misionero, es lo que más he visto. Personas, sobre todo, cuando están iniciando sobre todo, personas que evidentemente han sido tocadas por el Señor fuertemente, y que de pronto ven que no son todos los fieles que tendrían que serle al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Se me vienen abajo. Teresa le está diciendo, Señor, procuro ser humilde. Y al término del día veo que he cometido muchas faltas de orgullo. Me tienta el desaliento. Pero he entendido que el desaliento es otra forma de orgullo. Si tú te desalientas por caídas que vayas a tener en este camino que estás iniciando, sábete que ese desaliento es un acto de soberbia también. Cuidado con aquellos que quieren maquillar el aspecto del desaliento como si fuera un aspecto de virtud. No lo es. Porque el desaliento termina dejándose vencer. Y un humilde, precisamente si metió la pata, se vuelve a levantar. Humildad no es desalentarte, compadre o comadre, según sea el caso. Fíjate lo que dice Teresa. Al ver esto,
Me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti. Ya que tú lo puedes todo, haz que nazca en mi alma la virtud que deseo. Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces, clave, ¿quieres vencer al mundo en sus ataques humillantes? Humíllate delante de Dios y sobre todo, si te caes, no te desilusiones. Si tienes que pedir perdón, si tienes que confesarte, haz lo que tengas que hacer, pero tiradito no te quedas, compadre. Y tercero, para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración que tienes que tener continuamente en tus labios, en tu cabeza, en tu corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al mundo. Al tuyo, perdón. Al mundo. Estás haciendo una blasfemia. Si esto es un ataque. Te repito la oración. Jesús, manso, se me cruzaron los cables. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Apréndetela, está sencillita. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. De hecho, las ejaculatorias son buenísimas en los momentos de tentación. Que te están humillando, no sé, los del trabajo. Y en ese momento tú empiezas en silencio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Ya me contarás cómo termina esa experiencia. Quiero dar rápidamente una nota sobre una nota pastoral sobre este aspecto de la humildad, porque a veces la humildad se cree que es permisividad. Santa Teresa dice que la humildad es andar en la verdad, y muchas veces te van a humillar por andar en la verdad y te van a decir que eres soberbio. Y cuando estás tú bien, pero los verdaderos soberbios se pican de tu proceso de fe, les arde tu proceso de fidelidad a Dios, o no tienen argumentos teológicos, intelectuales, etcétera, se van por la fácil. Es que eres un soberbio y te la avientan así, soberbio, te falta humildad, etcétera. Entonces, para empezar a diferenciar esto, mira, muchos humildes te harán ver tu soberbia, pero siempre será para el bien de tu alma, pues la soberbia es un pecado invisible. Todos los pecados que tú cometes, ves de alguna manera, tarde o temprano, el resultado. Sobre todo es identificable, pero la soberbia no es, la soberbia es como invisible. De hecho, hay un refrán que dice: si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Entonces, ¿cuál es la manera que el Señor nos ha dado para identificar la soberbia? Precisamente porque el soberbio no es capaz de reconocer su soberbia. La comunidad. Pero principalmente la comunidad de los humildes. Por eso, las mejores correcciones que me han hecho a mí, a veces son personas que no saben ni leer ni escribir. Pero que detectas que te están apuntando a tu soberbia para el bien de tu alma. Para que te des cuenta de que te estás engañando y que no lo estás identificando. Sin embargo, te digo, va a haber muchos soberbios que te dirán soberbio, sea porque las cosas que haces bien les recrimina su propia soberbia, o sea porque son incapaces de ver las caídas y levantadas que tienes en esta guerra contra la madre de todos los pecados. Porque hay muchos que con lengua fácil te van a decir soberbio sin darse cuenta que cada día está siendo menos soberbio, que sus ojos necios y soberbios no alcancen a ver la pelea encarnizada que estás haciendo para conseguir la virtud de la humildad. Pues es muy su bronca, pero bueno, te van a decir soberbio. O sea, un maestro que tuve, cubano, me decía que en
ay, ¿cómo se dice en español? Como un supermercado, más básicamente sería más o menos. Este, el jefe trató muy fuerte a una cajera, etcétera, que se había equivocado, lo que sea. Y el jefe estaba de esos recién convertidos y todo esto. Y entonces esta muchacha sabía de eso. Y decía, a ver, ¿de qué le sirve tanto ir a la iglesia y todo eso? Y le dicen, no me digas nada. Que si no fuera a ir a la iglesia, hasta te pegaba. Muchos de los soberbios que te dicen y que te van a atacar con que eres soberbio, ni se les pasa por aquí el avance que has dado. Porque precisamente ellos son los primeros soberbios. Entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Cuando cuando el que te está diciendo soberbio es un humilde y por lo tanto va para beneficio tuyo, y cuando el que te dice soberbio es simplemente por envidia, por rivalidad, porque tu estilo de vida o lo que dices le pega en el hígado. Es difícil identificarlos, ¿va? Porque no podemos ver el corazón, pero es difícil. Pero mi experiencia para identificar, por ejemplo, cuando una corrección, sobre todo con respecto a la soberbia, viene de un humilde, y que son las provechosas, sobre todo, te las voy a decir. Por ejemplo, los humildes, uno, procuran hacer la corrección en privado. O sea, esto de que identifiques, te pueden servir las dos finalmente, ¿eh? O sea, finalmente, si el soberbio te está diciendo soberbio, etcétera, pues tú vas a tener que hacer mucho trabajo, etcétera, para trabajarle en eso. Pero bueno, lo puedes tomar para bien y listo. Pero las que no debes de perder son las correcciones de los humildes, porque esas son bendiciones y gracias de Dios. Entonces, ¿cómo identificar esto en mi pobre experiencia? Correcciones, sobre todo con respecto a la soberbia, que son de los humildes y que por lo tanto son perlas, que tienes que identificarlas y agarrarlas. Te van a hacer mucho bien. Los humildes primero procuran hacer la corrección en privado. Digo, ese es el método de Jesús, ¿eh? Si tienes algo con tu hermano, ve primero tú a solas con él. Si no, ve con otra persona. Si no, díselo a la comunidad. Y si no, pues ya, sáquenlo, lo que sea. O sea, hay una gradación en este sentido, ¿eh? Ojo, los humildes, y esto te lo digo, por propia experiencia, porque el director espiritual más humilde que he tenido, uy, Dios mío, eran literalmente batallas campales cada dirección espiritual. No se andaba entre las ramas, me las aventaba duro y directo. Pero cuando veías que era un sacerdote en este sentido humilde, tú dices, pues aunque me esté doliendo al por mayor, esto es un regalo de Dios en mi vida. Entonces, los humildes procuran hacer la corrección en privado, lo que no significa que te van a dar palmaditas en la espalda, ¿eh? Siempre con mucha caridad, pero bien frontales. 2, te dan soluciones. Esto, créemelo, que un soberbio nunca lo hace. Los que te vengan a criticar de que te falta esto, de que eres un soberbio, que todo eso, y no te dicen qué hacer, cómo se hace, no es que tienes que ser humilde, eso es muy general. Dime, explícame concretamente cómo. Por eso yo a veces hasta a este tipo de gente les respondo con un tanto de ironía. Por ejemplo, si me están diciendo, te falta humildad. Y yo les digo, pues mira, reza para que Dios me dé una humildad tan grande como la tuya. Porque no te dan nada, no te dan solución, no te dicen cómo. Generalmente las correcciones de los humildes, aunque te peguen duro y directo, siempre primero en privado, aunque en público no necesariamente está mal, pero bueno, tendremos que meternos en casuística, pero la regla es primero en privado. Estos siempre te van a dar soluciones, siempre te van a dar soluciones, o van a sugerirte soluciones. 3, separan tu pecado de tu persona. Los soberbios que te van a atacar en cuestiones de tu crecimiento de fe, créemelo que mezclan tu falta con tu persona. Y esto es anticatólico porque la iglesia siempre nos ha enseñado a separar
pecado de pecador. Porque Dios lo hace así. Dios condena el pecado, pero al pecador lo quiere liberar del pecado. Aquella frase muy buena de Fray Nelson, ¿eh? Dios te ama así como eres, pero nunca te deja como eres. Porque si como eres en este momento es con pecado, Dios no ama el pecado, pero te ama a ti. Así es con pecado, te ama a ti. Pero precisamente porque te ama, te va a querer liberar de tu pecado. Los humildes separan tu persona de tu pecado. Y a tu pecado le van a decir las cosas como son. Pero con tu persona serán misericordiosos. Precisamente para ayudarte a liberarte del pecado. 4. Procuran acompañarte en la batalla. Cosa que nunca ni remotamente va a ser el soberbio. El soberbio nomás da cuestiones, da bibliazos, ¿va? Vamos a decirlo así. Pero no está dispuesto a acompañarte. A acompañarte. En la medida de lo posible, ¿eh? A acompañarte. A sufrir tus caídas. A ser compasivo. Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Por eso es muy diferente a la lástima. El que tiene lástima de un pobre lo ayuda, pero no se compromete, no se compadece, no está dispuesto a sufrir lo que está sufriendo ese pobre. Simplemente le da la monedita. Los humildes te acompañan, precisamente porque ellos han sido previamente acompañados. Y 5, en verdad oran por ti. Digo en verdad porque, por ejemplo, hoy en las redes sociales te dicen algo similar como, por ejemplo, en México se dice, muchos, y sobre todo en el medio artístico y todo eso, que en televisión tú lo ves, que dices, mira, con mucho respeto, pero eres un hijo de tu par, por cual, menos mal que fue con mucho respeto. Entonces muchos te van a decir, mira, es una corrección fraterna, con mucha humildad, yo oro por ti. Pero se brincan el hecho de hacerlo en privado, la caridad, tantas otras cosas, ¿va? No. Los verdaderos humildes ten seguro que están orando por ti. Cuando identifiques a un humilde que te está corrigiendo, da gracias a Dios, porque aunque él no te lo diga, precisamente porque es humilde, tenlo por seguro que está rezando por ti. Verdaderamente está orando por ti. Conclusión con esto. Hay un refrán muy popular en México que dice, toma las cosas de quien viene. Yo creo que va por ahí. Ante las humillaciones del mundo, de personas que se han dejado embabucar por el mundo, tienes que tener un acto de discernimiento. Por eso te va a convenir tener una vida de oración, etcétera, para identificar. Porque muchas de las críticas vienen de gente que realmente está peor que tú. Peor que tú, por mucho que tenga más tiempo en la iglesia. Y tú no te puedes dejar afectar por este tipo de babiacos. Tómalo de quien viene. Y mira que te lo dice alguien que precisamente por su carácter muchas veces se ha enganchado con personas que no valen la pena. No valen la pena. Todo lo que están sacando no es más que fruto de su envidia. O de que tu testimonio o de que tu palabra les está pegando en el hígado. Tómalo de quien viene. Pero por eso, cuando vengan personas verdaderamente humildes, santas, ojalá que tengas la capacidad y la presteza de identificarlas, porque no dejes pasar esas cosas. Yo como bendigo tanto sacerdote, tanto laico, santo, humilde que ha pasado por mi vida. Y seguramente pasará el doble, porque para moderar mi soberbia, yo creo que el Señor me tiene que mandar unos 3 o 4 dotaciones más de gente humilde. Pero sin haber pasado la gente humilde que ha pasado por mi vida, créemelo que mi soberbia, que es mucha, sería 3, 4, 5 veces más. Entonces, vida de oración para tener despierto el discernimiento y no se te pasen este tipo de cosas, ni te dejes afectar cuando identifiques que quien te está fregando no es más que un envidioso,
un soberbio por mucho que tenga más años en la iglesia que tú. Rapidito, ataque del demonio, segundo enemigo, ataque del demonio. Va a ser muchos también, el mundo te puede atacar de muchos. Te puse una mala humillación, te voy a poner una sobre el ataque del demonio. La fe de conveniencia. Y esto parecería, te sacaría de onda porque tú dices, ¿cómo? ¿El demonio me va a atacar con la fe? Sí. Es tan astuto. Bueno, a Jesús en el desierto lo tentó con la palabra de Dios. Para estos que idolatran la palabra de Dios como un absoluto. Bueno, Satanás sabe Biblia y la domina. Pero con un corazón perverso termina manipulando. Y así es con la fe. Como tú ya has comenzado un proceso de fe, va a decir, ¿sabes qué? Este ya arrancó. Para echarlo para atrás es posible, pero ya conoce al Señor. Ya el Señor le mostró su misericordia. Se dejó tocar más bien por su misericordia, etcétera. Va a estar más cañón. Pues mira, lo voy a dejar con su fe. Pero voy a deformarle su fe al nivel de que sea una fe por conveniencia. ¿Cuál es esa fe por conveniencia? Te lo voy a decir con una frase que tengo ya casi prácticamente patentada. Amar a Dios por lo que recibes de Él es tener una fe con fecha de caducidad. Si tu fe ama a Dios por lo que recibes de Dios, tu fe tiene fecha de caducidad. A Dios hay que amarlo por Él mismo. No por lo que nos da. Porque Él ya nos dio lo máximo que es Él mismo. Se nos dio. Ya si te da la salud, si tantas cosas, yo no te estoy diciendo que no le pidas, pero todo lo que te da es nada ante el don más grande que te ha dado, que es su propia vida. Así que es un proceso. Seguramente en este momento tú estás amando porque quizás hasta tuviste una experiencia sensible en el retiro y todo eso. Déjame te aviso, ese sentimiento se va a ir. Y posiblemente vas a pasar desiertos del alma y sequedades y desconsuelos. Y casi tu alma va a decir, ¿dónde estás, Señor? Y vas a recordar con nostalgia el momento de tu retiro, de cómo te ardía el corazón. Pues te voy avisando, esa sequedad, ese desierto también es voluntad de Dios. Y muchas veces Dios las da precisamente para decir, a ver, mijo, ahora me vas a amar por mí, no por lo que te estoy dando, por lo que te he dado, por lo que te di en aquel retiro. Atento ante esta tentación del demonio, atento contra esta tentación del demonio, que muchas veces dice, bueno, pues ya no puedo dar marcha atrás. En algunos va a tratar de fastidiar el fruto de la conversión, pero muchas veces el demonio ya no fastidia, dice, bueno, quédate con tu fe, pero te la voy a manipular. Te la voy a manipular. Y si tú empiezas a amar a Dios por lo que recibes de Él, tarde que temprano, después te puedo mandar un sufrimiento y ahora sí vas a tronar, pistolita. En este sentido, te voy a dar un consejo para solución de esto. ¿Sabes cómo desarmar fuertemente al demonio ante este tipo de ataque? Uniéndote a la cruz del Señor. En pocas palabras, no teniendo miedo a sufrir. Cuando el demonio se topa con un alma que no tiene miedo a sufrir por Cristo, lo desarmas. Lo desarmas, porque siempre los ataques del demonio, ¿dónde vienen? De que si pierdes tu trabajo, que si pierdes tu familia, que si pierdes tu carro, que si pierdes tu vida, que si pierdes tu salud. Y por muchas veces, por muchas formas te puedo decir, mira, si tú te sigues entregando a Cristo, vas a terminar como Cristo. Digo, hay hasta un refrán que dice, quien se mete a Redentor termina crucificado. Irónicamente lo dicen. Cuando te estás metiendo en algo, mira, no te metas. Porque mira, el que se mete a Redentor termina crucificado. En este caso, si te dijeran esto, tú dirías, pues eso es lo que quiero. Terminar crucificado con Cristo. No tengo miedo de estar crucificado con Cristo. Cuando llegues a ese nivel,
el demonio tendrá que buscársela con mucha creatividad cómo atacarte, pero va a ser muy complicado. Porque la mayoría y las más fuertes tentaciones del demonio siempre vienen como invitación a huir del sufrimiento. Hay un poeta, Lope de Vega, que realmente era un promiscuo, y cuando se convirtió siguió cayendo, inclusive se hizo sacerdote, y siendo sacerdote se llegó a meter con mujeres. Tenía una herida muy profunda en su sexualidad, pero él nunca justificó su pecado. Siempre reconoció su pecado, siempre se arrepintió, siempre volvió a empezar, siempre anduvo en la batalla en este sentido. Y hay una poesía que la termina con una frase tremenda que me encanta, que dice, por eso que ahora con lágrimas vengo a verte, una cosa así, clavadme voz a voz en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. Señor, en pocas, o sea, en lenguaje más sencillo, Señor, como sabes que mi carne es tan frágil, clávame tú a tú en tu cruz, en tu leño, y me vas a tener seguro con 3 clavos. El demonio siempre te va a decir que la vida es para vivirla, para buscarte a ti mismo. Que el sentido de la vida es cumplir tus sueños, vivir para ti mismo. Por eso el demonio no soporta la cruz, porque la espiritualidad de la cruz te dice todo lo contrario. Te lo voy a poner en palabras de San Pablo. Cristo murió por todos, para que los que viven, tú y yo, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Por eso, si quieres vencer los ataques del demonio, nada mejor que la cruz. Por eso el demonio no tolera la cruz, ni siquiera la cruz sacramentales. Los sacramentales, las cruces, o sea, en los exorcismos, ante la cruz, el demonio se resiste. No puede soportar la cruz, porque él en la cruz veía su victoria. Asesinaron al Hijo de Dios. Lo que no se daba cuenta que dentro de esa muerte de Jesús, Jesús estaba siendo victorioso y lo iba a manifestar sobre todo con su resurrección. Le dio jaque mate. No puede soportar la cruz Satanás. No se trata de masoquismo, no se trata de buscar el sufrimiento. Se trata de unir tu sufrimiento, los que te vengan, físicos, emocionales, sentimentales, lo que sea, unirlos a Cristo. Hay una frase de una comunidad de un sacerdote amigo mío muy querido, el padre Jordi Rivero. Su comunidad tienen esta frase, salida como de los labios del Señor: súfrelo todo conmigo. Ya no somos 2, sino somos 1 en nuestro sacrificio, en mi sacrificio de amor. Fíjate que ni siquiera se trata tanto de que tú ofrezcas tu sufrimiento a Dios. No, súfrelos con Jesús. Únete a Jesús. Únete a Jesús. Te pongo un ejemplito rapidito, aunque se me va el tiempo. Un ejemplito que pone precisamente el padre Jordi, dice, para ponerlo en concreto, tu esposa por algo, por estar alejada de Dios todavía, lo que sea, te dice maricón, poco hombre, lo que sea, y te hiere. Y tú sufres. Porque que te lo diga el vecino o Juan Camaney, pues bueno, listo. Pero tu esposa, la que tanto amas, que te diga poco hombre. Y en ese momento tú dices, yo lo voy a sufrir esto con Jesús. ¿De qué manera? ¿Te recuerdas cuando a Jesús, al mismo Hijo de Dios, le dijeron que hacía los milagros por poder del demonio? Esas sí son mentadas de madre. Digo, porque si te dicen poco hombre, a ti o a mí, algo tendremos de poco hombre. Algo. Por nuestro pecado, por nuestra cobardía, por lo que sea. Así que equivocadas tampoco están, ¿no? Pero con Jesús. Y entonces tú dices, Señor, tú sabes lo que es ser ofendido de esa manera. Y te unes espiritualmente en Él en ese momento. Desarmas al demonio ante este ataque de darte una fe por conveniencia. Tú amas al Señor por el Señor. No porque te haga sentir bonito o consolado, o porque te cambie la vida al estilo de algunas denominaciones protestantes que te dicen tú acepta al Señor y te vas a ganar la lotería casi, ¿va? Y todo va a ser riqueza y abundancia y todo eso.
Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. 10 minutitos para darte el último enemigo, el ataque de la carne. El ataque de la carne. A ver, vamos a irla resumiendo. El ataque del mundo son muchos, pero te lo puse como la humillación. El ataque del demonio, el respetarte que ya nació tu fe o que empezó tu fe con tu conversión, pero es una fe de conveniencia, te la va a querer manipular. En el caso de la carne, que es tu naturaleza humana herida, te va a atacar principalmente con el pecado dominante. Todos tenemos pecados dominantes. Y esto nos va a servir mucho, fíjense, para la humildad. Porque, por ejemplo, una señora, el pecado dominante de su esposo ser infiel. Y ella se alza el cuello diciendo, pero yo nunca he sido infiel. Claro, pues tú no cojeas de esa pata. No estoy justificando la infidelidad, ¿eh? Lo que quiero decir es que esta doña se tiene que ver que ella tiene también sus pecados dominantes. Y que quizá no los está trabajando. Y que quizá que cree que son menos graves. Y quizá su esposo sí se los ha tolerado con paciencia. Le ha ayudado a ir caminando para superarlos. Todos tenemos. Te voy a poner un caso, digo, porque tienes que ser ya con oración, si tienes un buen director espiritual, un sacerdote, las mujeres pueden ser también una religiosa, que les ayude a detectar esos pecados dominantes. No va a ser muy difícil, tú sabes en dónde cojeas más, y empezar a primero identificarle, a ponerle el nombre, ¿verdad? Porque si se te está inundando la casa y no sabes ni por dónde está el boquete, pues poco vas a poder hacer. Mínimo cuando ya te enteras por dónde está entrando, pues no sé, pondrás un trapito, no será mucho, ¿va? Pero ya mínimo sabes por dónde se está metiendo. Entonces, identificar tus pecados dominantes. Y en el caso del pecado dominante, te voy a poner el caso, por ejemplo, de un chico. Este chico era adicto a la pornografía, pero adicto. Y se convierte y dice, yo me convertí al Señor, voy a sacar toda la pornografía, y literal sacó todo, revistas, todo, listo. Yo ya me convertí al Señor, nada de pornografía. Eso es muy bueno, porque muchos se convierten y nada más, no sé, el alcohólico guarda las botellas. Pues muy poco le va a durar su conversión. Sácalas, compadre. Tíralas. Porque no siempre vas a tener el ánimo que tienes ahora recién salido del retiro. Dice San Alfonso de María de Ligorio que no basta renunciar al pecado si no se renuncia a las circunstancias del pecado. Tú ahora que estás animado, que el Señor te tocó, renunciaste al pecado, a muchos de tus pecados. Pero estas cuestiones emocionales, sentimentales o espirituales pueden cambiar. Y ya renunciar al pecado sin sentir bonito es un poquito más difícil. Así que si no estás con la tentación ahí nada más guardadita, pues va a haber más posibilidad de que perseveres. Pero bueno, el punto está que este chico le decía a un amigo sacerdote, mire, padre, he sacado toda la pornografía, pero cuando estoy en misa se me vienen imágenes. Cuando rezo el rosario, o sea, se me vienen muchos momentos de mi día, pero principalmente en los momentos más sagrados. Y mi amigo sacerdote, el padre Carlos Santillán, le dice a este muchacho, pues no seas tonto, no solamente no trates de pensar, ¿por qué no haces una oración en ese momento por todas las personas que hacen pornografía? Trata de no recrear esas personas, pero trata de orar, interceder precisamente por esas personas. Es decir, el demonio se va a enterar de que atacarte es ponerte a hacer algo a favor, no solamente de ti, sino de otros. Esto yo lo he puesto en un tema que se llama, explicado de otra manera, con respecto al fútbol, que la mejor manera de defenderse es teniendo un buen ataque. Si tus delanteros están atacando, siempre atacando, que no metan goles, hay más posibilidades de que lo metan, a que más bien estés defendiéndote. Porque si tú tienes un escudo y te están pegando, va a haber un día donde se te canse la manita y cuando la bajes ahí te van a dar el trancazo. Entonces trata no solamente de defenderte,
sino de atacar. De atacar, porque muchas de las cosas a las que vas a renunciar, tu carne ya está afectada. Tienes que empezar un proceso de purificación. Ahí va a ayudar mucho la oración de sanación, de liberación, etcétera. Pero imagínate, un adicto a la pornografía tiene tanto grabado en su memoria. Va a necesitar mucho purificar. No todas las tentaciones vienen del demonio, ¿eh? Muchas tentaciones vienen de tu carne. De tu carne. De hecho, el padre Carlos Spahn, un exorcista, llega a dar un ejemplo de cómo identificar cuando viene una tentación del demonio y cuando de tu carne. Cuando viene una tentación, lo que hay que hacer siempre es orar, ¿verdad? Hay otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, orar. Y si se hace bien la oración de corazón, etcétera, el demonio no la resiste, se va. Pero si no se va o se va y regresa rapidito, significa que no es del demonio, es de tu carne. Es decir, hay algo en tu historia que terminaste herido. Y déjame te digo que no necesariamente tienes que saber, porque las heridas pueden venir desde el vientre materno. Que tu papá te haya rechazado cuando supo que tu mamá estaba embarazada de ti. O sea, tantas cuestiones. Entonces fíjate que es un proceso, es un proceso. Pero ante esto, defiéndete, pero sobre todo ataca. Haz algo a favor. Haz algo, no sé, te digo, ves pornografía, trata de sacarla, no verla, luchar contra eso, pero ¿qué tal si haces alguna asociación, un ministerio para liberar a gente, personas que están en la pornografía? Empieza a hablar de la castidad, de la pureza, y empiezas a batallar. Evidentemente te van a decir, hipócrita, sabemos cómo eras tú, pero por eso necesitas tener fuerza y vida de oración, vida eucarística, que voy a concluir en eso. ¿Para qué? No te tiren los ánimos de luchar tan rápido, tan rápido. Entonces, no solamente no te defiendas, sino, no solamente te defiendas, perdón, sino también ataca. Y atacar es, sé activo, no pienses solamente en ti. Fíjate, las tentaciones que tú estás recibiendo en este momento, en donde tú ya has sido tocado por el Señor, tú las vives de otra manera de alguien que no has sido tocado por el Señor. Haz memoria de tú cuando te llegaba una tentación sin antes de hacer tu retiro. Era terrible. Era pérdida, derrota asegurada. ¿Qué tal si tú, cuando te llegan las tentaciones, piensas en ellos e intercedes por ellos? Conclusión. Este amigo sacerdote Fray Nelson Medina dice que hay 3 cosas en la vida que van a ser para toda la vida, hasta que te mueras. Y es mejor que te lo aprendas ahora que estás iniciando. Primera, la conversión. Segunda, la formación. Y la tercera, la sanación. La conversión, nada más patético que decir, yo ya me convertí hace 3 años. La conversión es todos los días. Todos los días te tienes que convertir. Tienes que trabajar en ello. La formación. No, yo ya hice un curso de Biblia, ya etcétera. Y hay gente, que ya hizo un curso en la arquidiócesis y se siente en la divina garza envuelta en huevo. Cuando los mismos sacerdotes haciendo 6, 8, a veces 10 y hasta 15 años de formación, según sea la etapa en la que entraron, el sacerdote, por documentos magisteriales, está obligado a seguirse formando. Te la pongo sencilla. ¿Tú te dejarías operar por un doctor que no ha tomado un solo libro en 15 años? Formarse continuamente. Nadie puede decir, ya estoy convertido, ya estoy formado. No, conviértete todos los días. La formarte es todos los días. Y la última, la sanación. Todos tenemos áreas que sanar. Todos. Cuando tú creas que no, pues ahora sí ya no tengo nada que sanar, estoy sano. Cuidado. Investígale, que quizás si estás opinando así es porque tienes algo que te está cubriendo los ojos. Y es muy bueno siempre tener tantas cosas que sanar a nivel afectivo, emocional, espiritual.
y hay que trabajar en ello. Como conclusión, te doy una recomendación: no te dejes mediocrizar por los perfectos. Ya veo a muchos que si tú tomes en serio tu fe, a raíz de esta conversión te van a decir: mira, yo cuando me hice mi retiro andaba igual que tú. O sea, bájale un poquito de espuma a tu chocomil. Bájale 3 rayitas a tu volumen, ¿va? Y eso te lo van a poder decir. A mí me lo han dicho. A mí me lo dijeron siendo un adolescente, incluyendo sacerdotes. Quizá por lo terco y por mi carácter fuerte, no me dejé embabucar. Yo, pero por dentro, pues respetaba mucho lo del sacerdote, pero por dentro le decía: ay, pues déjeme tener la edad que usted tiene y ya veremos si verdaderamente me echo a perder como usted. Si llego a ser tan mediocre como usted. Ponle que sea arrogancia lo mío, lo que sea, pero al menos mi carácter me ayudó en ese momento. Que si lo hubiera escuchado a esos sacerdotes, a esa gente que llevaba ya más rato adelante de mí, y sobre todo en el aspecto de la evangelización, me hubiera mediocrizado. Sábete que no tienes que ser igual que el líder de tu ministerio, por mucho que haya sido el que preparó el retiro. Tú la medida la tiene que ser Cristo. Y te van a decir fanático, y cuando te digan fanático tú le dices: a ver, me dices fanático, pero ¿cuál es la medida con la que me estás midiendo? Si me estás midiendo como la medida del mundo, pues evidentemente soy fanático, porque el mundo rechaza lo de Cristo. Si me dices de cualquier otro ser humano, pues chance ya sobrepasé lo que ellos han llegado. Entonces soy fanático. Pero si tú me dices fanático porque me vas a medir con Cristo, es que todavía ni le llego ni a los talones a Cristo. Me falta mucho para ser fanático. El ejemplo es Cristo. Sin aspecto de creerte la divina gracia envuelta en huevo. No me entienden y yo voy a ser el santo de santos. Pero tampoco te dejes manipular y mediocrizar. Créemelo. Hay tanta gente en la iglesia que tiene años y que se le ha olvidado muchas de las cosas que he dicho, pero simplemente porque no se han echado a perder, han sido buenos, pero no han sido cada año más santos como deberíamos ser cada año nosotros. Apúntale a Cristo. Ve la vida de los santos, de nuestros hermanos que ya están canonizados. Ve cómo los quisieron mediocrizar. Su familia, sus amistades, hasta gente propia de la jerarquía, sacerdotes, obispos, mediocres. Tú no te dejes mediocrizar por los perfectos, entre comillas, ¿verdad? Y la última, la más importante, quedaría para todo un tema: vida eucarística. Mira, retiros los tienen también los protestantes. Charlitas, alabanza, oración, dime lo que quieras y lo puedes tener con los protestantes. Pero la presencia real de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad nunca la vas a tener. Y en la Iglesia Católica la tienes. Sé que es complicado si estás iniciando, pero comienza intentando no faltar mínimo la misa del domingo y haciendo una visita breve lo más posible entre semanas. Si puede ser diario, diario. Aunque sea 1 minuto, ve a una iglesia y delante del Santísimo, si está expuesto o dentro del sagrario, o aunque esté cerrada la iglesia, afuera le dice: Señor, vengo a visitarte, eres el amor de mi vida. Y te vas, listo, tranquilo. Esto por bajito, ¿eh? Aquellos que crean que precisamente ahorita están ahora sí ardiendo, pues vayan a misa todos los días, compadres. Hagan todo lo que tengan que hacer por ser almas eucarísticas. Comulguen, claro, si estás en pecado, confiésate para que comulgues en gracia, porque si estás en pecado, evidentemente no debes de comulgar. Pero eso no significa que no puedas ir a misa. Vida eucarística. Vida eucarística. Tengo muchas charlas sobre la Eucaristía. Las puedes buscar en mi website, en semperfiat.com, que te pueden ayudar con respecto a tener un alma eucarística. Fundamental para perseverar. Fundamental. Ahora que andas tocado por el Señor, fundamental que tus energías las empleas en ser un alma eucarística. Quiero terminar
Se me fue el tiempo con una frase de un sacerdote brasileño que me encanta, que dice: quien adora a Jesús Eucaristía nunca dará marcha atrás. Ya no puede dar marcha atrás. Tú dime, todos los escatólicos se hayan ido a iglesias protestantes, se hayan hecho ateos, agnósticos, lo que tú quieras, porque los regañó el sacerdote, por desilusiones, por lo que tú quieras, pero no vas a encontrar uno que haya dejado de ser católico que haya sido verdadera alma eucarística. Las personas que son, los católicos que son verdaderas almas eucarísticas, nunca jamás se van de la iglesia católica. Nunca jamás. Aunque los escandalice malos testimonios o lo que sea. Es más, ven malos testimonios y dicen: Jesús de Eucaristía sigue en esta iglesia. ¿Qué mensaje me está dando? Pues que Él corrige su iglesia, no con sectas, no separándose, no corriendo, sino limpiándola desde dentro. Que eso es lo que han hecho los santos. Los verdaderos reformadores de la iglesia son los santos, que la limpian desde dentro, no como los cobardones que se salen de ella y después hablan mal de ella desde la iglesia de enfrente. Quien adora a Jesús Eucaristía nunca va a dar marcha atrás. Nunca va a dar marcha atrás. Espero te sirvan estas recomendaciones. Podría ampliar más, pero bueno, esto es básicamente para aquellos que están iniciando, que acaban de hacer un retiro de iniciación. Creo que les pueda servir esto. Que Dios les bendiga.